Samuel Picos no había sido visto en Clove Hill durante 14 meses, desde aquella tormenta de nieve que arrasó los cañones y arrancó tejas de todos los tejados del pueblo. Algunos afirmaban que había muerto enterrado en la nieve, otros murmuraban sobre un derrumbe al norte, y unos pocos cuchicheaban acerca de sangre en sus manos y un cuerpo oculto bajo su porche. Sea cual fuera la verdad, cuando reapareció a principios del verano conduciendo un carro raído por mulas por el camino de la cresta, con un rifle colgado en la espalda y algo pesado envuelto en lienzo bajo sacos de sal y carne seca, nadie se atrevió a preguntar dónde había estado. Llegó silencioso como el crepúsculo, arrastrando las botas polvo, con la barba más larga que nunca y ojos hundidos en algo que no parecía del todo humano. El tendero, Tomás Jesús, intentó sonreír cuando Picos entró esa mañana. Era una sonrisa forzada, como la de un hombre frente a un oso que aún no ha decidido si tiene hambre. ¿Volviste por clavos o cuerda?, preguntó Jesús, instintivamente buscando bajo el mostrador donde guardaba un viejo Smith y Wesson. Picos no lo miró. Solo dejó 4 monedas de plata sobre la madera marcada y señaló hacia las herramientas de hierro colgadas en la pared trasera. Jesús las tomó sin decir palabra, con las palmas sudorosas. Afuera, Picos cargó las herramientas en su carro junto a una silla rota y un montón de leña que él mismo había partido junto al arroyo. El sol golpeaba el camino seco y los caballos resollaban en la distancia, pero Picos avanzaba como un hombre hecho de piedra y sombra, sin interés en el mundo vivo. La gente lo observaba desde las ventanas y detrás de las cortinas. Sus miradas se dirigían hacia la figura cubierta con lona en la parte trasera del carro, algo largo y desigual, atado con cuerda. Podría ser un ciervo, tal vez, o un manojo de postes para cercas. Pero la manera en que se movía alrededor de eso, con cuidado, como protegiéndolo, sin dejarlo nunca fuera de su vista, les causaba inquietud. En el salón, el piano se detuvo cuando entró. Una partida de cartas quedó suspendida a mitad de juego. El cantinero, el viejo Emilio, quien en otra ocasión le sirvió whisky a Samuel Picos la noche que desapareció su hija, carraspeó, pero no dijo palabra alguna. Samuel Picos se veía más viejo, no solo por las arrugas en su rostro, sino por la postura de sus hombros y el silencio que lo envolvía como aceite. No pidió bebida ni se sentó. Simplemente estuvo allí un instante, observando los rostros. Luego se dio la vuelta y se fue sin pronunciar palabra alguna. Lo dejaron ir. Nadie lo siguió. Nadie quiso hacerlo. Cerca del crepúsculo, llegó de nuevo al borde del pueblo. El mulo trotaba despacio, arrastrando sus cascos sobre parches de grava y salvia. No se detuvo en la iglesia, no miró hacia el cementerio, ni saludó al chico que le hacía señas desde el patio del herrero. Mantuvo la mirada al frente, fija en el sendero que giraba hacia el barranco del sur, el camino hacia su rancho, la tierra que nadie cuidaba salvo él, el lugar del que la gente solo hablaba en voz baja. El cielo se tornó naranja detrás de él mientras pasaba junto al viejo árbol, donde aún colgaban 3 herraduras oxidadas que se mecían con el viento como campanillas de hierro. Cuando llegó a la bifurcación cerca de la colina de Miguel, la mula se detuvo por sí sola. Samuel Picos bajó, estiró la espalda y rodeó el carreta. Tiró la lona apenas 1 centímetro, revelando madera gastada, bisagras de metal y un destello de algo tallado, delicado, con motivos florales. Era un ataúd. No tenía placa con nombre ni inscripción. Lo observó largo rato. Luego lo volvió a cubrir.
Nadie había preguntado por él, ni tampoco se atrevía a hacerlo. Aquella noche, bajo el vasto silencio de las estrellas, llegó a la entrada de su rancho. Las bisagras crujieron al empujar la puerta. La maleza había crecido mucho y la cerca estaba medio derruida. Ató a la mula, descargó las herramientas y dejó el carreta donde estaba. El ataúd lo levantó solo, despacio y con cuidado. Dentro de la casa, todo permanecía igual. Polvo sobre la repisa, una taza de té en la mesa, un delantal colgado donde su esposa solía dejarlo. Puso el ataúd en el centro del salón principal. Encendió una lámpara y desdobló la lona. No había un cuerpo dentro, sino decenas de objetos. Un relicario, una muñeca con un ojo faltante, una Biblia chamuscada por los bordes y un vestido azul pequeño manchado con algo marrón y seco. Cerró la tapa con suavidad. Luego se hundió en la silla más cercana sin moverse hasta el amanecer. No hubo lágrimas ni oraciones, solo silencio absoluto. El viento afuera hizo vibrar los postigos, pero Samuel Picos quedó inmóvil, perseguido no por fantasmas, sino por recuerdos, algo más pesado que la culpa y más frío que el dolor. Al día siguiente no fue al pueblo. Cavó en silencio, detrás del cobertizo, un hoyo profundo y cuadrado. Forró el lugar con piedras. Colocó el ataúd en la tierra sin ningún rito, sin señal alguna. Solo tierra, sudor y el lento peso del silencio envolviendo el pasado. Aquella noche, mientras el sol se desangraba entre las colinas y los murciélagos despertaban bajo las vigas del granero, se sentó de nuevo en el porche, con la pipa sin encender en la mano. Una tormenta se asomaba en el límite lejano de la pradera. El viento cambiaba llevando olor a lluvia y polvo. Fue entonces cuando escuchó un sonido. El tintinear de arreos, el ladrido seco de una mula mercante y la risa baja de hombres que no pertenecían a aquel silencio. Volvió la cabeza. Un carro se acercaba, balanceándose de manera irregular. 4 hombres lo guiaban. Ninguno era de Clove Hill, vestidos con uniformes ásperos sin ninguna insignia. En la parte trasera del carro, encadenada por muñecas y tobillos, había una figura. Una mujer con poca ropa, su cuerpo marcado con manchas rojas y suciedad, su cabello pegado a la cara. El carro se detuvo no muy lejos de su portón. Uno de los hombres bajó, escupió en la tierra y gritó sin dirigirse a nadie en concreto. «Producto nuevo. La cambiamos por 2 barriles de queroseno y una brújula rota en la mina de Jasper. Es fuerte, pero no habla ni llora. Puede que esté dañada de la cabeza. Quien la quiera que haga una oferta antes de que se desangre». Samuel Picos no se levantó ni pestañeó. Observó mientras la empujaban para que se mantuviera erguida, las cadenas resonando, sus rodillas cediendo en la hierba seca. Ella levantó la cabeza con lentitud y en la última luz del crepúsculo sus miradas se encontraron. Su expresión permaneció inalterable. Sin embargo, algo cambió bajo la calma, algo parecido al chasquido de un hilo tensado en exceso. Samuel Picos se puso de pie, bajó del porche y caminó sin prisa hacia el carro. Los hombres se enderezaron un poco, y uno llevó la mano hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Dijeron que no buscaban problemas, solo querían descargar una carga. Samuel no respondió. Se detuvo junto al carro y miró nuevamente a la niña. Las heridas, los moretones, las quemaduras. Después observó la cadena entrelazada entre las tablas del suelo. Sacó un cuchillo de su cinturón y cortó la atadura antes de que alguien pudiera decir algo. La niña tambaleó, pero no cayó.
Uno de los hombres dio un paso adelante diciendo que esperara, pero Samuel se giró simplemente. El hombre se quedó quieto. Samuel arrojó un saco de monedas sobre la tierra y luego levantó a la niña con las cadenas y la llevó de regreso a la casa. Ella no se resistió ni habló, pero nunca apartó la mirada de él. Ni una sola vez. Y en esa mirada, mientras el viento levantaba polvo y el trueno retumbaba débil tras las colinas, algo muy antiguo se transmitió entre ellos. No era reconocimiento ni agradecimiento, era algo más viejo, algo parecido a entendimiento, o quizás advertencia, o ambas cosas. Las cadenas se hundían en su piel con cada sacudida del carro, el hierro demasiado apretado, los eslabones oxidados mordiendo heridas cubiertas de costras que no habían tenido tiempo de sanar. No gritaba, no suplicaba. Tampoco cuando el carro pasó sobre un bache y ella chocó contra el barandal lateral. Ni siquiera cuando uno de los guardias soltó una risa y lanzó pan duro hacia ella, consciente de que caería justo fuera de su alcance. Tampoco cuando se detuvieron en una loma sobre una casa que parecía no haber conocido la risa en muchos años, y el hombre que salió al porche parecía más una figura tallada en ceniza que un ser vivo. Lidia hacía mucho tiempo que había agotado el miedo. Lo sintió abandonar su cuerpo en la segunda noche bajo tierra, cuando la última vela se apagó y comprendió lo que significaba la oscuridad con dientes. Después vino el frío, luego el hambre, después el silencio, y luego los nombres de los demás, susurrados a la memoria antes de desaparecer. Y ahora ella estaba allí, aún viva, apenas, pero no rota. No de la forma en que ellos esperaban. El hombre se acercó lentamente, el polvo levantándose alrededor de sus botas, con el rifle colgando sin tocar, y sus ojos eran un enigma. Uno de los comerciantes se enderezó, moviendo la mano hacia la culata de una pistola, pero el hombre no mostró señal alguna de miedo. Los miró como si no valieran la pena, como si hubiera visto cosas peores. Cosas que fueron peores, y todo lo que ellos llevaban no se comparaba con el peso que cargaban sus ojos. No preguntó quién era ella, tampoco por qué estaba encadenada, ni qué le habían hecho o qué había hecho ella a cambio. Observó a la mujer sin reparar en sus moretones ni en la sangre seca que manchaba su vestido, sin fijarse en el brazalete de metal incrustado en su muñeca, ni en las quemaduras que cubrían su hombro como si fueran un texto quebrado. Miró directamente a sus ojos, y algo en su interior se preparó para el comentario habitual: asco, lástima, curiosidad o deseo. Pero en vez de eso, encontró solo ausencia, solo quietud, un tipo de calma que podía significar locura o una compasión demasiado gastada para usar un nombre. El hombre se volvió hacia el comerciante que mascaba una caña y preguntó con una voz agrietada como la corteza seca al romperse: ¿cuánto cuesta la cadena? El comerciante parpadeó, escupió hacia un lado y respondió: no es por el metal, amigo, es parte de una deuda. No hay recibo de compra, pero viene del lote de Jasper. ¿Conoces a Jasper? Es más cruel que las serpientes y 2 veces más difícil de matar. Tiene una docena como esta en el sur, pero esta trae problemas. Mató a un cuidador con una maldita hebilla de cinturón. Nos dijeron que nos libráramos de ella sin hacer ruido. Pensamos en hacer una pausa y ver si alguien quería pagar menos por esta locura. El hombre no parpadeó. ¿Cuánto vale la cadena? El comerciante se rió, pero ahora sonaba nervioso. No quieres meterte con este lío.
nos echarán la culpa igual si aparece desollada y enterrada en tu terreno. ¿Quieres colgarte por los pecados de otro? Samuel Picos metió la mano en su abrigo. No sacó su arma. Sacó una bolsa de monedas envuelta en tela impermeable. La dejó caer en la tierra entre ellos. La plata tintineó contra las piedras. Los demás hombres miraban, tensos e inseguros. El comerciante se agachó, abrió la bolsa y sus ojos se abrieron justo lo suficiente para ver lo que había dentro. «Jesucristo», murmuró. «¿Hablas en serio?» Picos no se movió. El comerciante encogió los hombros y asintió hacia uno de sus hombres, que tomó una lima y comenzó a serruchar la cadena. Lidia no reaccionó. Tampoco cuando el metal cedió, ni cuando su peso se adelantó y tuvo que apoyarse en rodillas ensangrentadas para no caer. Ni siquiera cuando Samuel Picos dio un paso adelante y la alzó en sus brazos, su cuerpo liviano como lino mojado y tan frío como él. Ella esperaba lo habitual, un agarre brusco, dedos torpes, un susurro de amenazas. Sin embargo, él la sostuvo como algo frágil sin ser valioso, como si ya estuviera resquebrajada y simplemente no quisiera que se rompiera antes de entrar. Los comerciantes montaron a caballo, riendo nerviosos y ansiosos por partir. «Buena suerte, extraño», gritó uno por encima del hombro. «Si ella no te destripa la primera noche, puede que seas más loco que ella». Dentro de la casa, el aire estaba denso con polvo y aroma a cítricos. Las paredes no crujieron al entrar. El silencio era demasiado pesado. Tomás Jesús la llevó por un pasillo corto, junto a una habitación con persianas cerradas, hasta una cámara lateral sin cama, solo un catre, un lavabo y una pequeña estufa contra la pared. La dejó suavemente, retrocedió y cerró la puerta. Ella oyó el cerrojo deslizarse, no para encerrarla, sino para mantener fuera el mundo. Pasó 1 minuto. Después 2. Entonces la puerta se abrió nuevamente, y él regresó con un balde de agua tibia, un paño y una prenda gris doblada. No dijo nada, solo dejó las cosas junto al catre y se fue otra vez, sin preguntas, sin ofertas, sin amenazas. Ella se quitó el vestido destrozado de la piel en pedazos. Las heridas eran más graves de lo que recordaba. Cortes rojos e inflamados, algunos infectados, otros limpios, todos dolorosos. Con lentitud limpió las heridas con un paño, encogiéndose pero sin emitir sonido. Frotó la sangre de sus brazos, cuello y la parte interna de los muslos. Luego tomó con cuidado la prenda que él había dejado. Era un vestido sencillo, de franela suave, antiguo pero limpio. Con costuras hechas con esmero, la bastilla había sido ampliada para alguien más alto que ella. En el interior del cuello, tenue pero legible, había un nombre: Rosa. No era suyo, ni nunca lo había sido, pero pertenecía a alguien importante, alguien a quien él había amado o enterrado, o ambas cosas. Lidia se lo puso. Cuando Samuel Picos regresó horas después, trayendo un cuenco con caldo y pan de maíz envuelto en lino, ella estaba sentada en la camilla, el cabello todavía mojado por el lavado, mirando fijamente a la pared. No habló. Él no esperaba que lo hiciera. Puso la comida sobre la mesa, se volvió para salir, pero se detuvo. «Era de mi esposa», dijo sin mirarla. «No tienes que usarlo». Ella no respondió ni hizo falta. Cerró la puerta detrás de sí con más lentitud esta vez. Esa noche, el sueño no llegó con facilidad.
ella permaneció bajo la manta, atenta a los sonidos de la casa. El crujido de la madera vieja, el viento rozando ramas secas contra el techo, el lejano aullido de los coyotes resonando a través del cañón. Pero no había pasos, no se escuchaban llaves girando, no había respiración pesada cerca de la puerta, solo silencio, y el aroma de algo ardiendo suavemente en el hogar, un fuego limpio, no humo, no decadencia. En algún lugar en la oscuridad, Lidia finalmente dejó que sus dedos se relajaran. Sus manos habían estado apretadas tanto tiempo que ni siquiera sentía el dolor. No sabía qué quería el hombre de ella. Tal vez nada, tal vez todo, pero en ese instante sabía, por primera vez en meses, que no era presa. Era una pregunta que nadie se había atrevido a responder aún. Y en sus huesos, en esos lugares donde ni los peores hombres habían llegado, algo pequeño y agudo despertó, algo más antiguo que la mera supervivencia. No era esperanza, todavía no, pero era el recuerdo de ella. No comenzó con palabras ni con contacto físico, sino con el sonido de una puerta dejada intencionadamente sin cerrar con llave. Samuel Picos nunca fue un hombre que apreciara los rituales, pero había sido educado para asegurar puertas antes de la noche, para girar pestillos y cerrar ventanas especialmente en este lugar donde el viento podía traer voces que no pertenecían a los vivos. Sin embargo, la noche después de encontrarla en la cama vistiendo el vestido de su esposa fallecida, dejó su puerta sin asegurar. No pronunció palabra alguna, ni miró atrás mientras llevaba su cuenco vacío fuera de la habitación, ni cuando sus ojos lo siguieron con esa misma calma que ya no parecía miedo, sino algo mucho más inquietante, vigilancia sin juicio. Ella no le agradeció y él no esperaba que lo hiciera. Pero aquella noche algo silencioso ocurrió entre ellos. Una pausa, un cambio. La quietud de una casa que comenzaba a respirar de una forma distinta. Ella no durmió de inmediato. Se sentó en la cama con los brazos abrazando sus piernas y los pies descalzos descansando sobre las tablas pulidas del suelo. El vestido que llevaba ya no olía a putrefacción y humo, sino a jabón y cedro. Su cabello se había secado formando ondas sobre la clavícula, y cuando el viento entró por la pequeña ventana sobre la cama, ella alzó el rostro hacia él, no buscando consuelo, sino recordando que el mundo fuera seguía girando, que ella ya no estaba debajo de él. Samuel Picos estaba abajo, sentado en la mesa de la cocina con la espalda contra el fuego y una taza de metal con té que se enfriaba en su mano. Él no bebía. No lo había hecho desde el día en que encontraron la sangre detrás del gallinero, y no quedó ni una pista más. Rose desapareció en un suspiro, y cuando alguien pensó en buscarla, ya era demasiado tarde. La tierra la había tragado como siempre hacía con los débiles y los lentos, y ella no era ninguna de las dos. Eso significaba que alguien se la había llevado, o peor aún, desde entonces hablaba menos, trabajaba más y enterraba más cosas en la tierra de las que alguna vez admitiría. Pero ahora estaba esa niña, Lidia. No le había preguntado su nombre, pero se lo reveló de todos modos, grabado en el pedazo de metal que llevaba bajo la clavícula, incrustado en una cicatriz de quemadura como si alguien necesitara recordar y hubiese escogido la crueldad para hacerlo. Aquella noche, ella hizo algo que no esperaba. Bajó las escaleras descalza, moviéndose con la cautela de alguien que solo conocía pasillos donde el silencio significaba seguridad y cualquier ruido inesperado significaba dolor. Él la oyó mucho antes de verla. El suave crujido del escalón que nunca arregló, el aliento que contenía cuando el viento cambiaba.
se quedó en la puerta de la cocina y no cruzó el umbral. Solo se quedó allí, observando las llamas bailar en la chimenea, observando cómo él fingía no mirarla. Él no se volvió, pero dijo sin mirar: ¿Tienes hambre otra vez? Ella negó con la cabeza. Él lo percibió más que verlo. El aire se movió levemente con su gesto. Metió la mano en el armario, sacó un paño doblado y lo puso sobre la mesa. Dentro estaba un pequeño cuchillo tallador, no de cocina, sino uno más delicado, antiguo, diseñado para trabajar la madera. Lo deslizó hacia el borde más cercano a ella. Mi esposa hacía cucharas, contó. Cuando no podía dormir, decía que tallar evitaba que sus manos recordaran otras cosas. Lidia avanzó despacio, con las puntas de los pies encogiéndose por el frío del suelo. No tocó el cuchillo todavía, pero se sentó. Eso bastó. Lo que siguió fue más pausado, más extraño. Ella no pronunció palabra alguna. Él tampoco insistió. Los días se sucedían con tareas realizadas de manera paralela. Ella reparaba lo que podía: sacos desgarrados, bisagras rotas, tablas agrietadas. Él la permitía, sin hacer comentario cuando movía herramientas que hacía años no utilizaba o cuando ordenaba clavos por tamaño en filas ordenadas sobre la mesa. Ella jamás salió de la propiedad, ni una sola vez, ni siquiera hasta la cresta. Él observaba desde el porche mientras ella arrastraba una silla rota hacia el sol y se sentaba con la espalda apoyada en la pared del granero, un trozo de cuero en una mano y el pequeño cuchillo en la otra. Grababa líneas en él sin formar patrones ni símbolos, solo líneas, tal vez una por cada día o cada noche sin sueños. El ritmo de su trabajo se volvió parte integral de la casa, como el tic-tac del viejo reloj o el crujir de las tablas cuando bajaba la temperatura. Y entonces, después de 2 semanas compartiendo espacio sin palabras, llegó el primer contacto real. Era por la tarde. Samuel Picos acababa de regresar tras inspeccionar la cerca norte, con un rollo de alambre de púas colgado sobre su hombro. El sol se había ocultado rápidamente, trayendo consigo ese frío intenso que anunciaba la llegada temprana del otoño. Entró por la parte trasera, las botas cubiertas de polvo rojizo, y casi no lo escuchó. Un ruido extraño provenía del piso de arriba. No era el sonido de pasos normales, sino uno como si alguien estuviera buscando algo. Avanzó despacio, con duda, hasta encontrar la puerta de la habitación cerrada con contraventanas entreabierta. El cuarto no había sido tocado desde la desaparición de Rose. Nadie se atrevía a entrar. Él mismo no se había permitido ni siquiera limpiar el polvo. Pero ahora Lidia estaba allí, en medio de la habitación descalza, con la mano suspendida a unos centímetros del tocador donde reposaba la caja de música de Rose, cerrada y cubierta de polvo y de telarañas. No lo miró cuando cruzó el umbral. No se movió. Sus dedos temblaban, no de miedo sino de esfuerzo por dominarse. Luego hizo algo que Samuel no entendió. Se giró lentamente y pasó a su lado sin mirarlo ni detenerse. Y al rozar con el dorso de la mano la manga del abrigo, apenas fue un susurro, una leve sensación de calor, un contacto tan pequeño que parecía insignificante. Pero él lo sintió con una fuerza enorme como un trueno. Ella lo había tocado a propósito. No fue un error ni un tropiezo. Simplemente quiso decirle: «Estoy consciente de ti». A la mañana siguiente, la caja de música estaba sobre la mesa de la cocina.
ella debía haberla bajado durante la noche. Él la observó durante un largo rato antes de tomarla, limpiando el polvo de sus bordes. Cuando abrió la tapa, la melodía no sonó. Había estado rota durante años. Sin embargo, dentro encontró un solo rizo de papel, una nota, 3 palabras escritas con letra apretada y inclinada. No la olvides. La dio vuelta, en blanco, sin nombre ni fecha. Solo esas 3 palabras. Apartó la caja y no dijo nada cuando ella bajó a desayunar. Pero notó que esa mañana llevaba el cabello recogido con una cinta azul desgastada que nunca había visto antes. Esa cinta había pertenecido a Rose. Lo sabía porque la encontró enterrada bajo su almohada la semana después de que desapareciera. No la había tocado desde entonces, y así cambió el equilibrio, no de forma ruidosa, ni con escenas impactantes. Simplemente, poco a poco, como raíces que se arrastran bajo el marco de una puerta. Lidia comenzó a tararear mientras trabajaba, no melodías, sino notas fragmentadas, tenues, delicadas. Samuel Picos se sorprendía a sí mismo haciendo pausas con más frecuencia, no porque estuviera cansado, sino porque no quería interrumpir ese sonido. Ella se movía como si realmente le perteneciera a ese lugar, no de manera posesiva, sino con la serena seguridad de quien ha sobrevivido a peores pruebas y ya no teme a los fantasmas. Ella mantenía junto a la ventana un cuenco con hierbas secas, lleno de cosas que se negaba a revelar. A veces, en medio de la noche, él la escuchaba hablar, pero no en inglés ni en ningún idioma conocido. Susurraba en voz baja con un ritmo cadencioso, como una oración, pero más antigua. Él nunca preguntó. Una noche, después de reparar la puerta exterior del granero que se había deformado por una tormenta de verano, Samuel Picos entró y encontró la mesa puesta para 2 personas. Sin velas ni adornos, solo 2 cuencos y 2 tazas. Ella estaba junto a la estufa sirviendo guiso con un cucharón. No lo miró, pero dijo suavemente: «Construiste esta casa para olvidar, pero ella recuerda». No respondió. Simplemente se sentó y comió. Al terminar, ella extendió la mano desde el otro lado de la mesa y deslizó una cuchara tallada, simple, sin pulir, pero auténtica. El mango tenía la forma de una rama de árbol, y la punta se curvaba justo lo suficiente para contener más de lo que parecía. Él la giró entre las palmas. Ella no sonrió ni explicó nada, solo se levantó y salió del cuarto. Más tarde, esa noche, cuando el fuego apenas chisporroteaba y las sombras se extendían largamente por el suelo, colocó la cuchara junto a la caja de música sobre la repisa. Por primera vez en más de un año, pronunció su nombre en voz alta. No fue el de Lidia, sino el de Rose. «Sigo aquí», susurró con delicadeza. «No te he olvidado». Detrás de él, en el piso de arriba, se oyó una ligera crujido en el suelo. Luego reinó un silencio absoluto. Esa fue la noche en que el viento cambió de dirección. Ninguno de los dos logró conciliar el sueño. La tormenta llegó sin aviso. No era de esas que se forman durante días con nubes densas y animales inquietos, sino de las que caen de un cielo despejado como un castigo inesperado. Era cerca del atardecer y Samuel Picos estaba en el pastizal del sur, revisando la línea de la cerca donde los coyotes habían estado probando el alambre. Un avance lento de carroñeros más pacientes que desesperados. El aire había estado inmóvil todo el día, cargado con ese silencio previo al otoño donde el viento parece contener la respiración,
Incluso los insectos se movían más despacio, aguardando. Lidia estaba en el granero, trabajando en silencio como siempre, seleccionando las hierbas secas que había recogido a lo largo de la loma esa semana. Romero, agujas de pino y algo amargo que él no reconocía, pero había aprendido a no cuestionar. El cielo adquirió un tono extraño, no completamente oscuro, sino un color demasiado profundo para ser real. Un púrpura impregnado de humo y metal, una herida en el borde del mundo. Picos se enderezó desde el poste que estaba reparando y miró hacia las colinas. Luego volvió la mirada hacia la casa. No huyó, nunca huía, pero se movió más rápido de lo habitual, arrojó el alambre y el martillo en la caja y saltó a la silla de montar justo cuando la primera ráfaga de viento cruzaba el campo y hacía que las gallinas chillaran dentro del gallinero. Cuando llegó al granero, Lidia ya estaba afuera. Sin abrigo ni zapatos, permanecía en el exterior con los brazos caídos a los lados, mirando hacia el cielo como si pudiera escuchar algo muy alto, algo profundo, algo verdadero, algo ancestral. Su cabello se agitaba alrededor de su rostro y no pestañeó cuando el primer relámpago dividió la cresta, demasiado lejos para caer, pero lo bastante cerca para hacer vibrar la tierra. Samuel Picos saltó hacia abajo, tomó su brazo y gritó sobre el viento: «¡Entra adentro!». Pero ella no se movió. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sus labios se movían sin emitir sonido, y de repente su mano se extendió, señalando no hacia la casa, sino hacia el norte, hacia el viejo pino que se inclinaba sobre el cobertizo del ganado, aquel que Tomás, Jesús, había pensado cortar la primavera pasada, pero dejó por memoria, por pereza o por algo más difícil de nombrar. Se giró justo a tiempo para contemplar cómo el cielo se abría de golpe. Un relámpago impactó el árbol de forma directa, no como un simple golpe, sino como una explosión, un destello blanco violento que iluminó todo el rancho por un instante antes de que el sonido alcanzara la furia y la tierra se estremeciera con su aullido. El árbol no cayó, se despedazó. La madera y las llamas volaron como si fueran huesos lanzados con rabia. El aire se llenó de humo y ozono. Samuel Picos retrocedió tambaleándose, casi perdiendo el equilibrio, los oídos zumbando, el corazón latiendo intensamente. Miró el cobertizo que aún permanecía en pie, aunque con dificultad. Una esquina humeaba, y la pared se había partido por el centro. El ganado que estaba dentro bramaba con pánico. Luego fijó la vista en ella. Lidia no se había movido. Se mantenía firme como una roca en el río. Su cuerpo temblaba, pero estaba anclado. Sus ojos seguían el incendio humeante. Solo entonces se volvió hacia él. No preguntó cómo ella lo sabía. Tampoco preguntó por qué no había hablado, ni huido, ni gritado. Simplemente tomó su mano, no en señal de mando sino de comprensión, y juntos abrieron la puerta y comenzaron a guiar a los animales hacia afuera, uno tras otro, mientras el viento trataba de empujarlos de regreso y las chispas bailaban en los bordes de sus mangas. Trabajaron al unísono, su toque sereno en los costados de los animales asustados, su voz baja y firme. Les llevó 1 hora trasladarlos a todos a un lugar seguro, 1 hora llena de sudor, humo y truenos retumbando sobre ellos como dioses pisando un cielo en llamas. Pero lo lograron. Cuando el último ternero entró en el refugio de piedra junto al cuarto de comida, Lidia cayó de rodillas en el barro, respirando profundamente en silencio, y Samuel Picos se arrodilló a su lado, sin decir palabra,
solo observando cómo subían y bajaban sus hombros. Más tarde, cuando la tormenta ya había pasado y los relámpagos se habían trasladado a otra parte, él la llevó al interior y la sentó cerca del fuego. Sus manos estaban quemadas, la piel roja y llena de ampollas. Trajo ungüento y agua, trabajó en silencio, envolviendo sus dedos con tiras de lino, con cuidado de no cruzar su mirada. Pero ella lo observó, y al terminar, sacó del bolsillo del vestido, que seguía siendo de su esposa y le quedaba grande, un pequeño objeto de latón. Era una llave, antigua, gastada, de las que sirven para cajas o armarios. La colocó en la mesa entre ellos. Sus manos vendadas temblaban un poco. Ella me la mostró, dijo con voz áspera, baja, casi un susurro pero con peso que superaba el trueno. En el sueño, la vi. Estaba junto al pino, donde cayó el rayo. Me dijo que no tuviera miedo al fuego, que solo consume lo que ya está vacío. Samuel Picos miró la llave. Sabía que abría. Sabía lo que había enterrado en el fondo de la despensa, bajo las tablas del suelo que él mismo había clavado con manos que habían olvidado cómo ser delicadas. Aquella noche, después de que Lidia se sumergiera en un sueño tan profundo que parecía la muerte, Samuel Picos abrió el espacio oculto detrás de la despensa y sacó la caja. No la había tocado en 2 años. Dentro estaban las cartas de Rose, las que escribió al llegar, cuando todavía creía en esta tierra y en él, antes de que la tierra se volviera árida y algo en su interior se apagara. La llave encajó a la perfección. Leyó las cartas a la luz del fuego. Cada línea era como una puñalada, cada firma un espectro. Al final del montón había una fotografía. Rose frente al granero, con la mano sobre el costado de un caballo que ya había muerto hacía tiempo. Sus ojos brillaban. Miró esa imagen largo tiempo, hasta que el fuego se redujo a brasas y el viento afuera dejó de sonar como advertencia. Cuando amaneció, Lidia ya estaba despierta. Con las manos envueltas en un paño limpio, estaba descalza en el campo, observando cómo el humo se elevaba desde las ruinas del árbol. Samuel Picos salió al porche con la fotografía en la mano. Ella se giró sin expresión en el rostro. Él no dijo nada, solo extendió la foto. Ella la tomó, la miró una vez, luego la dobló con cuidado y la deslizó dentro de la venda en su brazo. No para esconderla, sino para conservarla. Luego asintió, volvió la vista al campo y dijo sin mirar: «No fue la tormenta, fue el recuerdo de lo que no hiciste. El relámpago solo siguió ese recuerdo hasta casa». Y él comprendió. El rumor comenzó en la tienda general, como suele pasar, con polvo de harina sobre el mostrador y mujeres cansadas cruzando miradas que decían más que sus palabras. Alguien comentó que había visto a la muchacha caminando descalza por el campo de Picos antes de que la tormenta llegara, con la cabeza inclinada como si escuchara voces en el viento. Otra mujer afirmó que la había oído hablar con los caballos, no solo murmullos suaves o silbidos, sino palabras verdaderas, oraciones en un idioma desconocido para ella. Al final de la semana, la joven no tenía nombre en el pueblo, solo una figura, esa que vino encadenada, o peor, la bruja de Picos. La esposa del predicador se negaba a pasar por la puerta si la chica estaba afuera. Un niño juró que ella tocó a su perro y el animal aulló durante horas, evitando el agua. Y cuando la leche se cortó demasiado rápido en 3 casas, y cuando la vieja tumba en la colina de Miguel se hundió con la lluvia y dejó al descubierto huesos sin ataúd que los explicara,
Las habladurías se volvieron más crueles. Samuel reconocía el sonido de un pueblo que cambiaba. Lo había vivido antes, hace mucho tiempo, cuando una mujer en el arroyo de los pinos se ahorcó y los hombres del lugar enterraron a su hijo con ella, diciendo que la sangre estaba maldita. Recordaba los horcones, la mirada en los ojos de los hombres cuando la razón cedía ante la justicia propia. Y ahora percibía ese tono otra vez, en los pasos que lo seguían en la herrería, en la pausa al entrar al salón, cuando las voces bajaban justo lo suficiente para disfrazar la acusación de conversación. Pero Lidia no mostraba miedo alguno. Se movía por la finca como si la tormenta hubiera desatado algo dentro de ella, como si ya no necesitara permiso para existir. Caminaba descalza, tranquila, y sus manos habían sanado dejando cicatrices, pero seguían siendo hábiles. Creaba objetos pequeños y precisos, talismanes feitos con cuerda, madera, botones de hueso y plumas de ave, que colgaba en clavos o encima de las entradas. Samuel Picos no preguntaba. La observaba atar 3 mechones de crin negra sobre el gallinero y murmurar algo en voz baja mientras las aves cacareaban y se movían, extrañamente silenciosas. La vio arrodillarse junto al pozo, apoyar ambas manos sobre la piedra y quedarse así por más de 1 hora, sin moverse. De noche, se sentaba cerca del fuego con un libro que no podía leer, pasando las páginas solo con el tacto. Nunca habló del pueblo ni pidió marcharse, pero su silencio ya no parecía evasión, sino más bien una forma de prepararse. Cuando llegaron, no fue como un motín. Aparecieron con botas y sombreros y voces firmes bajo el calor de la tarde, 8 en total, hombres y 2 mujeres, parados al borde de la propiedad de Picos, con armas en la funda pero ojos muy atentos. No gritaron ni dijeron nada. Solo se quedaron allí hasta que Samuel bajó del granero y se encontró con ellos en la puerta. El mayor, Martin Withers, avanzó. Sus manos curtidas, su rostro arrugado y hundido por años de guardar amargura como agua en una vasija rota. «Queremos que se vaya», dijo sin introducción ni rencor, solo con la fría seguridad de un hombre confiado en su propia justicia. Samuel no parpadeó. ¿Por qué? Withers no vaciló. Ya sabes por qué. Desde que ella llegó, el ganado nace muerto, las cosechas se secan demasiado pronto, el viento nunca sopla bien. Mi hijo dice que habla con cosas que no puede ver. Mi esposa se despierta gritando y dice que la vio parada al pie de la cama, solo observando. Samuel lo miró un largo momento y preguntó, ¿le tocó a tu hijo? No. ¿Se acercó a tu cama? No. Entonces tal vez lo que está roto es tu casa. Withers dio un paso adelante. ¿Crees que esto son solo cuentos de esposas? Ella lleva la muerte pegada, camina como si hubiera estado dentro de la tierra y regresado distinta. Nosotros hemos visto cosas. Tú también las has visto. La mano de Samuel Picos descansaba suavemente sobre el poste. No alzó la voz. Ella no habla. No hablar no significa ser sorda, mencionó otro hombre detrás de Withers. Y ser sorda no quiere decir que no vea. Ella percibe cosas que no debería. Cosas que no nos corresponde ver. Samuel volteó la cabeza, advirtiendo la figura detrás de las cortinas. Lidia estaba justo dentro de la casa, con los ojos serenos, las manos a los lados. No parecía tener miedo, no de ellos, ni de ese instante. Solo parecía cansada. Samuel dio un paso hacia adelante, sus botas clavándose en la tierra como anclas. Han venido aquí porque sienten miedo,
pero no saben a qué le temen realmente. Por eso son peligrosos. Withers frunció el ceño. Estamos aquí para proteger el pueblo. La mandíbula de Samuel se apretó. ¿De una chica que no ha pronunciado palabra desde que llegó? De una chica que sabe dónde están los cuerpos antes de que los encuentren, dijo la mujer junto a Withers con los brazos cruzados. De una chica que no llora ni sangra cuando debería. De algo fuera de lo normal. Samuel no se movió. Entonces márchense. Aquí no hay espacio para su temor. No queremos regresar con fuego, advirtió la mujer. Hemos visto lo que sucede cuando los hombres eligen mal. Samuel se apoyó en la puerta. Yo también, dijo esperando. Withers lo miró unos segundos más. Después se dio la vuelta. Los demás hicieron lo mismo. Sin disparos, sin amenazas, pero el mensaje estaba claro. Observó cómo se alejaban a caballo y volvió la vista hacia la casa, donde Lidia seguía justo en el lugar donde la había dejado. Subió los escalones del porche, abrió la puerta y la miró. «Volverán», afirmó. Ella asintió. No dijo nada más. Esa noche no encendieron fuego. Comieron pan frío y queso y permanecieron en la oscuridad, atentos al sonido del viento. Afuera todo estaba quieto. Sin embargo, el ambiente estaba cargado, como un suspiro retenido demasiado tiempo. 2 días después apareció el primer cuerpo. No era un hombre, sino una vaca. No había sido sacrificada para comida, sino para un ritual. Sus costillas tenían símbolos grabados y las patas quemadas. El sheriff fue a interrogar a Samuel, aunque sin hacerlo directamente. Le preguntó si había visto extraños por la propiedad, o si Lidia alguna vez había mencionado las montañas. Samuel no respondió. No mintió ni se ofreció a contar algo. Lidia no salió de la casa durante 3 días. Luego, de repente, salió al patio y comenzó a plantar. No en filas, sino en círculos. Círculos salvajes, perfectos y sin sentido sobre la tierra. Canturreaba mientras trabajaba. Y los pájaros regresaron, docenas, demasiados, llenando árboles, cercas y vigas, observando y cantando, y justo cuando parecían quedarse para siempre, desaparecieron con la misma rapidez. En el 7º día, Withers regresó, solo, sin botas, sin sombrero. Su rostro estaba pálido, su voz apagada. «Me equivoqué», dijo. «El niño de mi hija cayó en el pozo. Ella desapareció, tu chica. Desapareció un instante, tal vez. Pero lo encontró. Escuchó un sonido que nadie más pudo oír. Lo sacó antes de que sus pulmones fallaran. Ahora respira. Sus ojos están abiertos». Samuel esperó. Withers bajó la mirada. «La trajiste aquí por alguna razón. No sé cuál es, pero no volveré. Ni con fuego, ni con nada». Samuel asintió una vez. Withers se fue. Aquella noche, Samuel entró al jardín. Lidia estaba arrodillada, con tierra en las palmas, el cabello enredado con hojas. Él se sentó a su lado, lento, con las articulaciones doloridas. Ella no levantó la vista. Él dijo, «Seguirán susurrando». Ella respondió en voz baja, «Siempre lo harán». «¿No tienes miedo?» «He visto cosas peores». Lo miró entonces y por primera vez extendió la mano, no para dar órdenes ni por obligación, sino para apartar un rizo de su mejilla. Sus ojos se cerraron.
Su respiración se calmó, y entre ellos el silencio ya no era frágil, era un límite, un lazo, una promesa. No para ser normales, no para ser comprendidos, sino para ser escuchados. Y quizás eso era todo lo que importaba. La primera nevada cayó en la noche en que Samuel Picos no regresó a casa. Era temprano para la nieve, inesperada, seca y punzante como polvo de hueso arrastrado por el viento, cubriendo la cresta con una delgada y engañosa capa blanca que silenciaba incluso a los coyotes. Lidia esperó durante toda la tarde, escuchando el ruido del pestillo del portón, el roce del cuero o el golpe característico de sus botas contra los peldaños delanteros, pero al oscurecer el cielo y no llegar ningún sonido salvo el susurro del viento, atravesando los tallos quebradizos en el jardín, algo dentro de ella comenzó a apretarse. Ya antes del anochecer sabía que algo no estaba bien. Había señales, pequeñas, pero ahora evidentes para ella. Las gallinas no habían salido del gallinero esa mañana, ni siquiera cuando esparcía el alimento. La leche tenía un sabor amargo, y 3 de los amuletos protectores que había tejido y colgado bajo los aleros habían caído durante la noche sin que él, Viento, fuera el culpable. Intentó ignorar sus instintos, porque ese conocimiento profundo, aquella parte de ella que había sobrevivido en silencio, sangre y fuego, le decía la verdad antes de que la razón se lo permitiera. Samuel Picos no se había retrasado. Habían venido por él. Se movió con cuidado, vistiéndose en varias capas, poniéndose el abrigo que él le había dado cuando llegó la primera helada hace 15 días. Era demasiado grande, colgaba de sus hombros como una piel mudada, pero conservaba su aroma: ceniza, cedro y un leve toque metálico. Llenó una bolsa con las herramientas que ya no cuestionaba. Envolvió sus dedos en tela para protegerlos del frío y salió por la puerta trasera, adentrándose en la luz pálida de la luna cubierta de nieve. El camino que él había seguido conducía hacia el Paso Norte, donde el terreno descendía en cañones y un bosque retorcido de pinos, un sitio que los habitantes del pueblo evitaban después del atardecer, incluso en verano. Él había ido solo a intercambiar provisiones con el viejo colono cerca de Valle Amargo y debería haber regresado antes del mediodía. Pero no lo hizo, y ella sabía por qué. No tardó en encontrar la sangre. No era mucha, solo una mancha en un poste torcido cerca del desvío, medio oculta por la escarcha, cuyo color ya se oscurecía más hacia un tono oxidado que rojo. Luego apareció una huella de bota, casi arrastrada. Después otra, un rastro. Ella lo siguió sin dudar, internándose en los árboles donde las sombras se espesaban y la nieve caía más lentamente, como si dudara en tocar el suelo. Su respiración era constante, nada de pánico ni esfuerzo forzado, y sus ojos exploraban la maleza con la precisión de un animal nato para rastrear. Avanzaba más rápido de lo normal, impulsada no por miedo sino por una claridad absoluta. Podía verlo, su forma encorvada, con los brazos atados detrás, la cabeza sangrando. Podía sentir la cuerda clavándose en sus muñecas, la bota contra sus costillas, el aliento caliente y enfurecido en su cuello. No era un recuerdo, era una visión no suya, ni de él, sino una especie de residuo compartido de sufrimiento que dejaba huellas en el aire como humo. Cuando llegó al claro, ya no sentía frío. El viento había cesado por completo, y la nieve descendía en espirales lentas alrededor de una hoguera que parecía demasiado perfecta para ser casualidad. Cerca del fuego estaban 4 hombres,
algunos desconocidos y otros no tanto. Reconoció a dos. Uno era el del carro que la había traído, el que se rió cuando no pudo levantar el pan. El otro era el primo del herrero, el que hizo demasiadas preguntas sobre sus cicatrices. El tercero llevaba una placa que no le correspondía, y el cuarto, de hombros amplios y silencioso, sostenía un rifle apuntando al hombre de rodillas. Samuel Picos tenía la boca partida, una herida en la sien, las manos atadas con fuerza, el abrigo arrancado, la camisa rota y el rostro inclinado, no por derrota, sino para ocultar algo que todavía no habían averiguado. Aún no la habían visto, no hasta que apareció entre los árboles y la luz del fuego reflejó el plateado de sus ojos. El que llevaba la placa se giró sorprendido y sonrió. Dijo: «Mira a quién ha traído el diablo de vuelta». Ella no dijo nada, simplemente siguió caminando. Paso 1, paso 2, atravesando la nieve. Sus brazos colgaban relajados a los lados, con las palmas descubiertas. El que tenía el rifle reajustó la mira en su dirección, pero el hombre con la placa levantó la mano. «No, déjala venir. Ella es lo que buscamos». Escupió en la nieve. Él solo es la advertencia. Samuel Picos levantó la cabeza, aunque solo un poco, lo justo para verla. Sus ojos, vidriosos por la pérdida de sangre, seguían vivos y agudos. Lo que compartieron en ese instante no necesitó palabras. No fue una súplica, ni una advertencia, ni siquiera una expresión de sorpresa. Fue un voto silencioso y compartido. Ella entró en el claro y dijo, con una voz tan baja que apenas rozaba el aire: «Déjalo ir». El hombre con la placa se rió. «¿O qué? ¿Nos vas a matar con la mirada?» Dio un paso hacia ella. «Sabemos lo que eres. Lo hemos visto. La esposa del predicador ya no duerme dentro de la casa. Withers te oye en las paredes. Pensamos que Picos era tu títere, pero tal vez solo es demasiado tonto para entender lo que realmente eres». Ella no se movió, solo lo miró fijamente, y entonces, sin señal alguna, dejó caer su bolso sobre la nieve y lo abrió. Todos se estremecieron. Ella podía oler el miedo, saborearlo, pero solo sacó un fajo de tela y huesos. Se arrodilló y comenzó a colocar las piezas. Hilo, plumas, ceniza, dientes, un botón de niño, una página rasgada de un libro. El primo del herrero frunció el ceño y preguntó con desprecio: «¿Qué diablos es esto?» Ella respondió en voz baja: «¿Nombres?» «¿Qué?» Los miró detenidamente. Los nombres de las cosas que olvidaron cuando decidieron hacer dioses del miedo. El hombre con la placa avanzó con el rifle en alto. «Basta». Pero no disparó. No pudo. Su dedo no respondía. Algo frío le presionaba el pecho, no físicamente, sino con un peso intangible. Dio un traspiés. El fuego se apagó. El viento volvió a soplar, cortante y agudo como una cuchilla entre ellos. Ella permaneció de pie. Su cabello se agitaba a su alrededor, sus ojos oscurecidos ahora, o quizás solo reflejaban las llamas. «Creí saber qué soy», dijo, «porque recuerdas el dolor mejor que la verdad». Levantó la mano con un ligero movimiento. El rifle salió volando de las manos del hombre, cayendo a varios metros. Él gritó, no por el dolor, sino por algo más terrible. Samuel cayó de rodillas. Lidia se acercó a él y desató sus manos. La cuerda cayó como piel mudada. No pronunció palabra. No podía. Ella lo ayudó a ponerse en pie. Su peso era pesado,
pero sus pasos firmes. Los hombres no lo siguieron, no pudieron, permanecieron paralizados, no por una fuerza externa, sino por el regreso de todo lo que intentaron sepultar, su culpa, sus fantasmas, todo reflejado en su presencia. Cuando ella y Samuel llegaron de nuevo al sendero, la nieve se había espesado. Él se apoyó en ella mientras caminaban, con sangre goteando de sus dedos, pero sin apartar la mirada de sus ojos. En la casa, ella limpió sus heridas en silencio. Le vendó las costillas y se sentó a su lado hasta que el sol volvió a salir. Él nunca preguntó qué había hecho. Ella no contó nada. Algunas verdades no están destinadas a sobrevivir fuera del fuego. La primavera llegó sin pedir permiso, infiltrándose a través de la tierra descongelada como una antigua melodía recordada a medias en sueños. La nieve se retiró en parches irregulares, dejando al descubierto pasto seco, postes de cerca rotos y huesos esparcidos de animales que no lograron sobrevivir al frío intenso. Sin embargo, en el borde del rancho Picos, el deshielo trajo algo más que barro y descomposición. Trajo vida y color. Flores silvestres emergieron del suelo donde Lidia no había sembrado nada, con raíces entrelazadas entre piedras y cenizas, alimentadas por sangre, recuerdos y algo más antiguo que ambos. La casa ya no crujía como antes. El aire dentro había cambiado. Samuel Picos se despertaba temprano cada mañana, no por pesadillas, sino por el ritmo de pisadas arriba, suaves y decididas, sus pisadas. Ella ya no se movía como alguien que se oculta. Su presencia llenaba el hogar, no como un eco o sombra, sino como algo vivo y consciente. Ahora cantaba, no con frecuencia ni con palabras, sino en largos y lentos murmullos que se deslizaban entre las vigas y llegaban a los campos, como un hechizo no para alejar el mal, sino para recordarle a la vida dónde pertenece. Los habitantes del pueblo no hablaban de lo que ocurrió en el claro, no podían hacerlo. Aquellos que la habían visto, que habían enfrentado su voz y salieron transformados, llevaban ese recuerdo como una cuchilla clavada bajo la piel. Ninguno regresó a las tierras de Picos con dudas o antorchas en mano. Lo dejaron en paz. Sin embargo, en ocasiones, dejaban pequeños objetos en la puerta, un manojo de hierbas, un hueso de cordero envuelto en tela, un collar de cuentas de río. Nunca llamaban ni golpeaban. Solo dejaban ofrendas no por temor, sino por una reverencia contenida, y Lidia las recogía. No a diario, pero cuando el viento cambiaba y sentía el impulso. Las guardaba en una caja de cedro junto a la chimenea, debajo de la cuchara que había tallado para él, junto a la fotografía doblada de Rosa que Samuel ya no escondía. Habían creado un vínculo entre ellos, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo amor en voz alta. El amor era demasiado frágil, demasiado vulnerable en el mundo que habían logrado sobrevivir. Lo que compartían era más antiguo, construido con trabajo y silencio. Ella aprendió a coser sus camisas sin medir, y él acomodó las puertas del granero para que ella pudiera cerrarlas desde adentro, si así lo quería. Él no entraba en su habitación salvo que la puerta quedara abierta. Ella no preguntaba a dónde iba cuando desaparecía antes del amanecer y volvía con tierra en las botas y los ojos enrojecidos. Eso no importaba, no llevaban cuenta. Simplemente permanecían y elegían estar juntos. Una tarde, mientras el sol extendía su luz sobre la loma y las gallinas se calmaban en silencio, Samuel Picos permanecía en el borde del porche, observando a Lidia arrodillada en el campo, sembrando algo de su palma a la tierra. Él no alcanzaba a ver qué era, y ella no se lo mostró.
pero al levantarse, con las manos manchadas de tierra, lo miró fijamente por un rato y luego asintió hacia la pendiente detrás del cobertizo. Aquella noche lo llevó allí. En la oscuridad, con solo una linterna entre ellos, le mostró el lugar que había despejado. Era un jardín, aunque no para cultivos comestibles. Había marcadores formando un círculo amplio, hechos con ramas y viejas tablas de cerca, cada uno atado con una cinta de tela de colores variados. Algunos blancos, otros negros y algunos rojos. Ella se arrodilló junto a uno y dijo: «Los otros de antes». Su voz no titubeó. Él no preguntó quiénes. Puso su mano sobre su hombro y permaneció así hasta que la luz de la linterna se apagó. Pasaron semanas. Ella rió una vez. Eso los sorprendió a ambos. No fue una risa ligera ni fácil, sino quebrada y hermosa, como si algo oxidado por fin cediera. Samuel Picos había contado una historia sobre una cabra, algo de hace años, y su rostro se volvió hacia la ventana como si el cielo pudiera contener su sonrisa. Entonces surgió el sonido, y ella se cubrió la boca, avergonzada. Él no sonrió, solo susurró: «Eso es lo que esta casa necesitaba». El primer día de junio lo encontró junto a los escalones del porche con un bulto en las manos, un vestido. No era de Rosalía, tampoco prestado, uno que ella misma había confeccionado, de un rojo profundo, del color de los arándanos secos y las paredes del cañón. Lo llevaba como si hubiese crecido con su propia piel, con los pies descalzos en el polvo y el cabello suelto. Él la vio bajar los escalones hacia la luz y por un instante todo lo demás desapareció. La guerra, la ausencia, las tumbas, la sangre, incluso Rosalía. Todo se desvaneció en un silencio entre latidos. Ella permaneció frente a él, la tela ondulando sutilmente al viento, y dijo: «Puedes construir una vida con lo que te arrebataron si dejas de fingir que aún esperas un castigo». Él dio un paso hacia adelante. Tomó su mano y esta vez ella no se alejó, no retrocedió. Simplemente lo sostuvo. Permanecieron allí en calma, donde nadie podía verlos ni necesitaban ser vistos. El cielo sobre ellos se abría vasto y paciente. El viento no traía augurios, solo el aroma de la tierra que se había calentado otra vez. No se hicieron promesas ni juramentos. Pero algo concluyó ese día, algo que debía acabar, y en su lugar comenzó algo nuevo, silencioso, ganado y completamente propio.